Un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión vamos a estar resolviendo unos ejercicios de lógica, para lo cual vamos a estar explicando este diagrama para hacer más sencilla la resolución de estos problemas. El diagrama muestra un sistema de tuberías para las ciudades A, B, C, D, E y F, las cuales dependen del flujo de agua proveniente de A, que asumiremos que siempre está activo. Los números 1, 2, 3 y 4 indican válvulas de control que bien pueden estar abiertas o cerradas. Ahora, lo que decía el enunciado es lo siguiente. Las letras que podemos apreciar van a ser ciudades. Entonces tenemos ciudad A, ciudad B, ciudad C, ciudad D, ciudad E y ciudad F. Y las válvulas son la 1, la 2, la 3 y la 4, que bien pueden estar cerradas o abiertas. Este es un flujo de agua que asumiremos que siempre está mandando agua para las ciudades. Ahora, vamos a la primera pregunta, que dice lo siguiente. Según el diagrama, que la válvula 3 esté abierta es una condición A, suficiente y necesaria para que haya agua en F. Vamos a comprobar la veracidad o la falsedad de este enunciado. Dice que es suficiente. Estamos hablando que si esta válvula esté abierta es una condición suficiente. Observemos, si estas dos válvulas están cerradas, es imposible que pase agua a través de este canal para llegar a la ciudad F. Por lo cual no es suficiente que esto esté abierto, porque se necesitan de otras cosas para que pueda llegar el agua F, por lo cual podemos descartar que es suficiente. Ahora, ¿es necesario? Sí es necesario. Si esta válvula se encuentra cerrada, no podría pasar el agua hasta la ciudad F, por lo cual es una condición necesaria para que haya agua en F. Por lo cual podemos decir que es necesario, pero el enunciado nos dice que es suficiente y necesaria, por lo cual para que una conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Como una no es verdadera, este enunciado es falso. El enunciado B nos dice lo siguiente: es suficiente pero no necesaria. Ya comprobamos que sí es necesario que esté abierto para que haya agua en F, por lo cual podemos descartar y así podemos decir que esta proposición es falsa. Ahora, la C nos dice lo siguiente: es necesaria, pero no es suficiente para que haya agua en F. Entonces, ya comprobamos que sí es necesaria. Ahora vamos a comprobar, nos dice que no es suficiente. Vamos a comprobar que no es suficiente, por lo cual ya les había dicho que si estas dos están cerradas, no podría pasar agua acá, por lo cual no es suficiente, lo cual que es una proposición verdadera. Como ambas son verdaderas, esta respuesta es verdadera, por lo cual la respuesta C es la verdadera. Sin embargo, vamos a mirar también la respuesta D para comprobar su falsedad. La respuesta D dice ni necesaria ni suficiente. Sabemos que sí es necesaria, por lo cual esta proposición es falsa, entonces todo el enunciado sería falso. Así comprobamos que la respuesta correcta para la pregunta, según el diagrama, que la válvula 3 esté abierta es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya agua en la ciudad F. Bueno, a continuación vamos a explicar el punto 2, que dice que la válvula 1 esté abierta es una condición A, suficiente y necesaria para que haya agua en E. Bueno, vamos a ver si es suficiente. ¿Es suficiente que esta válvula esté para que le llegue agua a E? No, porque si estas dos están cerradas, no le llegaría agua a esta ciudad. Y necesaria, no es necesaria, porque si esta válvula estuviera cerrada, igualmente le estaría pasando agua por estos flujos. El B, que dice suficiente pero no necesaria para que haya agua en E.
como ya explicamos anteriormente, no es suficiente. O sea que se descarta. C. Necesaria, pero no suficiente para que haya agua en la ciudad E. No es necesaria, entonces se descarta automáticamente. Y la D, que deducimos que es la correcta, que es ni necesaria ni suficiente. Porque si esta llave no estaría, la ciudad le estuviera pasando agua por estos flujos, por la válvula 4 y por este. O sea que este no es, en conclusión, esta válvula no afecta nada, no tiene ninguna función. Bueno, en el tercer enunciado nos dice que las válvulas 2 y 4 estén cerradas es una condición. Debemos de tener en cuenta que nos están hablando de las dos válvulas, la 2 y la 4, no de una de las dos. Al ser las dos, el enunciado A nos dice suficiente y necesaria para que no haya agua en la ciudad F. ¿Es suficiente cerrar estas dos? Sí, pero por lo tanto no sería necesaria cerrar las dos para que no hubiera agua en F, porque solo la tercera válvula tendría esa necesidad. B. Suficiente pero no necesaria para que no hubiera el agua en F. ¿Sería suficiente cerrar las dos válvulas? Sí, ya que ahí se obstruiría. Pero no sería necesario para que no hubiera agua en F. Sí, no sería necesario porque con tan solo cerrar la tercera válvula ya estaría cortando el flujo. Listo, entonces la respuesta verdadera sería la B. Pero igual caso vamos a desmentir las otras. C. Necesaria pero no suficiente para que no haya agua en F. ¿Sería necesario cortar el flujo desde acá? No. La necesidad de cortar el flujo podría ser desde el tercero. ¿Sería suficiente? Sí, sería suficiente cortar el flujo. D. Ni necesario ni suficiente. Como lo explicamos anteriormente, ya sabemos que es suficiente, por lo cual esta última respuesta es errada. Continuaremos con el cuarto punto. Dice que las válvulas 2 o 4 estén abiertas es una condición suficiente y necesaria para que haya agua en E. Bueno, miraremos primero si es suficiente. Si es suficiente porque debe haber alguna de estas dos abiertas para que pase agua por acá, o si esta está cerrada, pasa agua por acá. Entonces sí es suficiente. Y necesaria. Es necesario que deba estar alguna de las dos abiertas para que pueda pasar a la ciudad E. O sea que esta opción sí es verdadera, pero descartemos los otros. Dice, la B, suficiente pero no necesaria para que haya agua en E. Ya sabemos que sí es suficiente, pero dice, pero no necesaria. Sí es necesaria porque alguna de las dos deben estar abiertas para que pueda pasar el agua. O sea que esa está mala. La C, necesario pero no suficiente para que haya agua en E. Sí es necesaria y también es suficiente, o sea que descartamos este punto porque nos dice que no es suficiente. La D, ni necesaria ni suficiente para que haya agua en E. Sí debe ser necesaria y sí debe ser suficiente, o sea que este punto está descartado porque nos habla de que no es necesaria ni suficiente. Y sí debe ser necesaria para que pase agua o por acá o por acá. Bueno, vamos a pasar al quinto y último punto, para lo cual les pido que estén muy atentos a este enunciado, del cual se podrá resolver esta pregunta. Dice así, se tienen 4 tarjetas de las cuales se conoce lo siguiente. Que la tarjeta muestre un cuadrado en el frente es condición suficiente para que tenga un número al revés. Que la tarjeta muestre un asterisco en el frente es condición necesaria para que la misma tenga un triángulo en el revés. Bueno, como decía mi compañero, entonces el enunciado nos dice, se tiene tarjetas organizadas por el frente, tal y como lo indican estas figuras, las 4 tarjetas. Entonces, las respuestas nos dicen, bueno, entonces el primer enunciado nos dice, detrás de cada número hay un cuadrado.
Acá lo único que podemos ver es que detrás de este cuadrado hay un número, más no tenemos certeza si de estos dos números habrá un cuadrado. B. Detrás del triángulo hay un asterisco. Esto es totalmente cierto. Detrás de este triángulo el asterisco ya viene establecido desde la redacción de este punto. C. Detrás del cuadrado no hay un triángulo, lo cual es cierto porque detrás del cuadrado ahí es un número. Las únicas dos respuestas más coherentes serían la B y la C. La D la vamos a desmentir. Hay un cuadrado en el revés de algún extremo, lo cual es totalmente falso porque en los extremos, en el revés, acá hay el asterisco y acá no tenemos certeza de que haya.